Muy buenas tardes, amigos de El Siglo de Durango. Me da mucho gusto saludarlos a través del Siglo TV en este programa de Sin Restricciones. Yo soy Jorge Pérez Arellano, los saludo con mucho gusto. Y bueno, ya lo vio usted, el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es el actual diputado Iván Gurrola. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Bien, mi estimado Jorge, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder estar en este importante programa. Así es, Iván Gurrola, usted lo sabe, en la última semana ha sonado mucho porque actualmente es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Pero bueno, Iván, aquí lo importante en este espacio es irte conociendo un poco más como persona. Veíamos algunas imágenes de cómo comenzaste tu vida política y yo me iría un poquito más atrás. Eres duranguense, nacido obviamente aquí en la capital. ¿Tu familia tienes hermanos? Platícanos un poco. Tengo 39 años, soy abogado, estudié tengo dos maestrías. Una la hice aquí en la Universidad Autónoma, otra la hice en la Ciudad de México. Tengo un niño de 8 años, va a cumplir 9 años. Y bueno, pues tengo muchas ganas de servirle a Durango. Exactamente, y estamos viendo, fotografías de cuando empezaste en la política, pues prácticamente ahora sí que como se empezaba antes, ¿no? Sí. Desde abajo, siendo prácticamente brigadista, estando en campañas, cosa que yo sí siento que ha cambiado en los últimos tiempos. Ya ahora creo que es más fácil para quien quiera ser candidato debido a las tantas opciones que hay. Pero antes no era fácil estar en la política. Ahí vemos algunas imágenes cuando también estabas en las sociedades estudiantiles. Sí. Una época que seguramente te trae muchos recuerdos. Pues mira, fui presidente de la Sociedad de Alumnos del Colegio Bachilleres Lomas. Tenía 15 años. A los 17 años fui presidente de la Federación de Colegios de Bachilleres. A los 19 años me tocó crear el Instituto Municipal de la Juventud. En ese tiempo el alcalde era el actual gobernador. Sí. A los 21 años fui director del Instituto Estatal de la Juventud, ya en el gobierno estatal, y luego después tuve la oportunidad de ser diputado local, ya más adelante fui diputado local. Esta es la segunda vez que soy diputado local, y bueno, pues muy contento con la oportunidad de servir a Durango. ¿Qué es lo que has aprendido a lo largo de tantos años estando en la política? Porque vemos algunas imágenes donde has estado con gente valiosa, importante, a lo largo de la carrera política en Durango, que seguramente te dejó enseñanza. Y por ejemplo veía una foto con un personaje que ha sido distinguido, como era Jorge Herrera Delgado también en su momento. Te tocó estar cerca de él también. Sí, tuvimos la oportunidad de conocerlo, un hombre extraordinario de mucha capacidad, y creo que al final se aprende de todos, pero yo creo que la enseñanza que me han dejado todo este tiempo es que la política es una herramienta de servicio a los demás, que cuando se utiliza de manera adecuada es de mucha utilidad, y que tenemos que entender exactamente así la política, como la oportunidad de servir. Más allá de otros temas que se le relacionan a la política y que en estos momentos, hay que decirlo, la política no es muy bien vista, la política está muy señalada por la ciudadanía, pero bueno, la política también tiene sus cosas buenas, y creo que cuando se utiliza para servir, pues es una extraordinaria herramienta que puede cambiar vidas. Ahora, obviamente tú cambias de partido y en Morena se da tu repunte o tu lanzamiento a tema nacional, porque incluso veíamos imágenes, has estado, obviamente es persona que el presidente de la República te conoce bien, Mario Delgado en su momento, también con senadores. ¿Tú sientes que cuando es el cambio de partido prácticamente es cuando despega tu carrera política? Mira, una gran decepción para mí en el PRI, más allá del partido político, fue creer en Enrique Peña Nieto. En ese momento creímos que iba a ser un antes y un después para México, y hay que reconocerlo, nos equivocamos. Le quedó a deber a México, fue un presidente que desafortunadamente muchas de las cosas que se hicieron quedaron borradas por el exceso de corrupción que hubo en ese gobierno, y eso me hizo alejarme del PRI. Me sentí defraudado porque al final a mí nunca me tocó un gobierno de la República priista, a mí me tocó militar en ese partido cuando los gobiernos federales eran panistas. Primero fue Vicente Fox, luego fue Felipe Calderón, y yo en ese momento, toda esa etapa me tocó vivirlo siendo priista aquí en Durango. Yo creía que con la llegada de un presidente de la República del PRI las cosas iban a cambiar. Desafortunadamente Enrique Peña Nieto nos hizo quedar mal, nos decepcionó, y es ahí donde yo tengo un desencanto en la política. Me retiré del PRI, y luego se da la oportunidad
que viene Andrés Manuel López Obrador, Sí. empieza a invitar gente, a sumar actores de más allá de las militancias o de a dónde habías pertenecido, buscando gente de un ideal que se pudiera acabar con la corrupción, que era lo que a mí me había alejado del PRI, hablando específicamente de lo que hizo Enrique Peña Nieto. Entonces me hacen una invitación a participar, a ayudar. Inicialmente me invitaron a ayudar a crear comités de defensa del voto. Sí. Y bueno, cuando menos acordé, me dieron la oportunidad de ser candidato. Ellos me dijeron, oye, pues ¿por qué no participas? No, pues ustedes así lo consideran. Y así fue, me invitaron a participar en el proceso electoral donde iba Andrés Manuel como candidato a presidente, hoy nuestro presidente. Participé ahí y bueno, pues ya lo demás es historia. Ahora simpatizamos. Morena, pues más que ser un partido político, es un movimiento. Y que a mí lo que me gusta es, se puede decir lo que piensas. Incluso a veces la gente dice, no, es que en Morena son muy problemáticos. Pues no es tanto que seamos problemáticos o que se sean problemáticos, sino que se vale decir lo que se piensa. No hay la obediencia ciega que había en otros partidos políticos. Aquí se vale decir lo que se piensa. Y bueno, pues por eso muy contentos ahora en esta oportunidad. Ahora, y cuando mencionas este cambio, incluso tú fuiste uno de los primeros y en su momento me acuerdo que también mucha gente puso el grito en el cielo, pero después el tiempo te dio la razón, al final no fuiste ni el primero ni el último y también es una realidad que creo que obviamente el partido en el que estabas antes pues, prácticamente ha quedado totalmente desaparecido lo que llegó a ser aquí en Durango. Mira, desafortunadamente para ellos creo que tomaron malas decisiones. Si te fijas hoy en este proceso electoral, más allá de poder hacer una crítica hacia los candidatos, siendo analíticos y siendo fríos, pues los candidatos del PRI son los mismos de siempre. No están aportando nada nuevo en este proceso electoral. Quienes compiten son los mismos de toda la vida. Entonces, afortunadamente ese ya no es problema de nosotros, pero si te fijas, muchos de los que simpatizaban ahora van de candidatos por otros partidos. Movimiento Ciudadano se llenó de expriistas, Redes Sociales Progresistas se llenó de expriistas, Fuerza México se llenó de expriistas, lo que es el PES, que ahora se llama Social. Encuentro Social, también se llenó, Encuentro Solidario se llama ahora. Sí, cierto. Partido Encuentro Solidario, también se llenó de expriistas. Bueno, pues el mismo gobierno estatal, ¿no? Que el PAN también lleva de candidatos pues a expriistas, si te fijas, Maturino, que había plurinominal, pues era priista, Javier Castellón, pues era priista, Joel Corral era priista, y bueno, la gran mayoría vienen de ese partido porque al final era lo que había en Durango para hacer política. Sí. Después del desencanto, pues mucha gente se va y hoy vemos cómo migraron a otros partidos políticos. Entonces, pues no es nada nuevo. En el Congreso, ¿cómo te ha ido? Porque efectivamente ya es la segunda vez que eres diputado. ¿Qué ves que hay de bueno en ese tema de poder ser 2 veces diputado? Porque hay gente que una vez llega, pasa inadvertida, mucha gente ni siquiera se acuerda de ellos. Hay gente que está buscando la reelección cuando ni siquiera es conocida. O sea, el hecho de ser 2 veces diputado también no está fácil en Durango, pues. Mira, creo que te da muchas tablas, aprendes del proceso legislativo y también hay que decirlo, es distinto ser diputado con un partido hegemónico que no se permite pensar diferente. Yo recuerdo que en aquel tiempo cuando propuse la eliminación del fuero no causé mucha gracia, incluso hubo ciertos señalamientos, uno que otro regaño, incluso cuando en la Comisión de Justicia voté a favor el asunto del matrimonio igualitario, que más allá de una postura personal es un tema jurídico, también hubo señalamientos y reproches, y ahora estar en Morena pues también te da mucha libertad de poder realmente decir lo que se piensa, y creo que eso es lo más importante, porque al final son los ciudadanos quienes te ponen ahí y son quienes te exigen que cumplas para ellos. Ahora, en esta etapa me tocó ser pues un diputado de oposición. Creo que eso todavía pues enriquece mucho más, porque al final es parte de la tarea del legislador, que la gente está molesta con alguna situación, va, se manifiesta, te pide ayuda y están esperando que hagas algo. Claro. O sea, cuando menos que seas la voz de las demandas ciudadanas, y que eso es lo que
hoy estamos haciendo. ¿Qué tan importante es? Porque a lo mejor el ciudadano que no está muy metido en la política no entiende qué tan importante es la presidencia de la JUCOP o la Junta de Coordinación Política para un diputado. Pues yo creo que antes se llamaba la Gran Comisión, hoy es la presidenta de la Junta de Coordinación Política. Creo que para todos los que llegan a ser diputados es el espacio más importante que tiene el Congreso del Estado. Creo que todo el mundo aspiramos o soñamos a estar en ese lugar y evidentemente pues tiene una representación muy importante porque al final es quien representa pues a todos los actores políticos, representa al Congreso, así como el presidente magistrado, el Poder Judicial, en este caso la Junta de Coordinación Política representa el Poder Legislativo y bueno, es la conformación de los tres poderes junto con el gobernador. Por cierto, hemos visto que en los últimos días has estado muy activo reuniéndote con ellos, precisamente pues en este marco de civilidad, porque efectivamente cada poder es autónomo, pero al final no quiere decir que tengas que estar peleados o no hay una buena relación con ellos, ¿no? Así es, mira, de entrada, aunque existe la división de poderes, que eso lo establece la ley, y que por primera vez en la historia de Durango realmente existe división de poderes, o sea, es la primera vez que se da en la historia, pero también hay que decirlo, no que porque seamos de otro partido político, pues nos la vamos a pasar peleándonos, al final lo que nos interesa a todos es que le vaya bien a Durango, que le vaya bien a los duranguenses, y hay temas que nos interesan a todos. Tenemos muchas cosas en las que coincidimos y evidentemente también hay cosas en las que opinamos distinto. Pero, y también lo digo, una postura personal como diputado es muy distinta a la postura que tienes que tomar como presidente de la JUCOP, porque al final como presidente representa los intereses de todo el Congreso y no solo los intereses de un grupo parlamentario. Entonces creo que tiene que haber civilidad. El día de hoy nos reunimos con el presidente magistrado del Poder Judicial, que ya hacía falta una renovación y que esto permite pues que podamos transitar de manera ordenada, porque en el último tiempo había conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, o sea, aunque no era muy marcado, pues imagínate que en la Comisión de Responsabilidades en este momento tenemos, pues hay un tema con el que era el presidente del Poder Judicial, que ahora es magistrado y que todavía sigue su curso. Entonces, pues él sentía que era a título personal, pues nosotros no lo presentamos. Fueron los abogados que lo llevaron ahí y que al final seguramente habrá responsabilidades para él, pero pues eso generó división entre los dos poderes. Creo que ahora que llega el licenciado Guzmán Benavente permitirá pues que haya más armonía. Hablas de diálogo, hablas de acercamiento, quienes te conocemos sabemos que tú también eres una persona así, que te gusta dialogar, que te gusta llegar a acuerdos, y como tú lo mencionas, igual y es por el bien de Durango, habrá cosas en las que a lo mejor tú no estés muy de acuerdo o no te parezca, pero al final pues el bien común tiene que predominar, ¿no? De eso se trata, al final en la política hay distintas opiniones, distintas formas de ver las cosas, pero al final todos estamos buscando que le vaya bien a Durango, es lo que nos interesa, que las leyes sirvan mejor para los duranguenses, que la justicia sea mejor para los duranguenses y que el Ejecutivo, que es el responsable de todo el gobierno, dé mejores resultados. Los señalamientos que siempre se hicieron no tienen que ver que sean de carácter personal o carácter político, lo que nos interesa es que le vaya bien a Durango, y al final los señalamientos han sido en torno a eso. Al final, de una u otra forma, quien ha ido planteando esos señalamientos es la misma ciudadanía, que nos decía, oye, está pasando esto y nadie dice nada. Evidentemente los que pertenecían a un mismo partido político pues no iban a querer conflictuarse con sus jefes. Claro. Pero bueno, nunca se hace o se hizo en el afán de pelear, sino en el afán de que le vaya bien a Durango, que es lo que nos interesa a todos. Son 5 meses los que te va a tocar pues prácticamente coordinar el Congreso. ¿Qué trabajo es a lo que le vas a poner prioridad? Porque hablábamos de varias iniciativas pendientes, seguramente tú tendrás detectado otro tipo de situaciones que a lo mejor digas, en estos 5 meses yo quiero dejar esta huella de mi trabajo. Mira, de entrada, en estos momentos hay alrededor de 400 iniciativas en rezago legislativo. Ya se creó una comisión de análisis a detalle de cada una de ellas, porque para que se apruebe una iniciativa, aparte de que legalmente tiene que ser viable, también tiene que tener viabilidad financiera. Es decir, hay algunos temas que impactan en el presupuesto estatal y que si no los cruzamos con ellos, pues evidentemente difícilmente se pueden convertir en ley, serían letra muerta. Sí. Entonces, tiene que haber civilidad, por eso tiene que haber diálogo para poder juntos sacar adelante esto. Eso por un lado, el tema pendiente. Por ejemplo, todavía están por renovarse alrededor de
5 o 6 espacios en el Poder Judicial, que es el Congreso que nos define. Hay 4 que tienen la posibilidad de reelección o bien de poner nuevos magistrados. Hay otros 2 que están por ahí pendientes. Son alrededor de 6 espacios que se tienen que renovar en el Poder Judicial. Viene un consejero del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas que tendrá que renovarse en estos días. En fin, sí queda algo de trabajo. Por ejemplo, hay temas polémicos. Está, por ejemplo, la gobernatura y alcaldías de 2 años que pudieran ser para la próxima, que esto permitiría homologar los procesos electorales y que se gaste menos en campañas políticas. Y perdón, aquí abro un paréntesis. ¿Y lo ves viable tú? Mira, de entrada es positivo porque en 6 años, en un sexenio, hay alrededor de 5 procesos electorales. Entonces, apenas entra el sexenio y al siguiente año ya hay elecciones. Sí. Y los están poniendo de acuerdo y otra vez. O sea, solo se descansa un año. Entonces, no permite la armonía política, que también es muy necesaria para que haya buenos resultados. Nosotros lo vemos viable primero porque dejas de gastar. Serían solo 2 procesos electorales. Entra el gobierno, ese proceso electoral. Las intermedias y las de salida, se acabó. Y ya. Entonces te permite que haya más armonía política, pero que se gaste menos en campañas, que reciban menos dinero los partidos políticos, que gastemos menos en boletas, en urnas en la jornada electoral, que se gaste menos en el IEPC, en los partidos, en todo. Y ese dinero, pues evidentemente Durango necesita recursos para atender otras prioridades. Y que haya más participación, porque como tú lo mencionas, luego hay elecciones cada año y vemos como participaciones de 30, 40% que... Como esta, que aparte de que es atípica, yo en estos momentos no veo a la gente con ganas de participar. Mucha gente está hasta molesta. Pero bueno, pues ese es asunto de los candidatos, no es asunto nuestro. Sí. Pero creo que con la regulación de los procesos electorales sería positivo financieramente y políticamente también porque permite la armonía. Ahora, para que esto se dé, tienen que darse 3 cosas. Primero, pues que lo aprueben 17 diputados de 25. Sí. Segundo, que se tiene que mandar a los municipios, suponiendo que así fuera, lo apruebe la mayoría de los municipios. Y tercero, esto tendría que ser antes del mes de julio, porque una reforma constitucional que impacta en el próximo proceso electoral tendría que legislarse 90 días antes. Entonces, el proceso electoral arranca en noviembre, tendríamos que estarlo haciendo en julio a más tardar, es decir, yo creo en junio en el Congreso, si así fuera. Si se aprueba, se va a los municipios, si se aprueba, tiene que publicarse en el periódico oficial antes del último de julio. Pues si se llega a aprobar, tú también estarías siendo parte de la historia legislativa, sí, ¿no? Porque una gobernatura de 2 años, pues sería la primera en la historia, y también ahí veríamos ya otro tipo de escenarios políticos que seguramente a algunos partidos les va a gustar, a otros no tanto, pero al final pues es ponerse de acuerdo. Mira, lo que nos interesa es que le vaya bien a Durango. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el gobernador actual llega y la presidencia de la República es del PRI, con Enrique Peña Nieto. Entonces, de aquí a que se puso de acuerdo el primer año después de ganar, se terminó. El segundo año, cuando ya parecía que le iban a ayudar, y ya se va. Ya se fue. No le ayudaron. Los primeros 2 años, más allá de si le ayudaron o no al gobernador, fueron perdidos para los duranguenses, porque no tuvimos nada adicional. Y luego, se da el otro proceso electoral, llega el presidente López Obrador. El primer año, pues, por lo del proceso electoral, como que no había química. Sí. El siguiente año apenas se están poniendo de acuerdo, que es que es el que terminó. Este año lo vemos cómo están trabajando coordinados el gobierno federal, el gobierno estatal con la vacunación, vemos todo en armonía y arranca este proceso electoral. Entonces este proceso electoral pudiera ensuciar el agua, como luego se dice, sí, pudiera haber señalamientos que rompan esa armonía y al final esa misma división pues pudiera generar que no le vaya como le debe de ir a Durango. No solo ha pasado en este momento, tú recordarás cuando el licenciado Guerrero Mier destapa aquí en Durango a la Bastida, llega Vicente Fox y los últimos 2 años de su gobierno fueron malos para los duranguenses, por una decisión política. Sí, claro. No le fue bien a Durango. Y luego también se dio... Fuimos castigados. Sí, también se dio cuando llega Herrera Caldera, los primeros 2 años Felipe Calderón no trató bien a Durango por temas políticos y entonces le empezó a ir mejor a Durango, un poco mejor, hasta que llegó Peña Nieto, hasta que había uno afín del mismo partido. Entonces, si te fijas, la historia de nosotros está muy anclada al tema federal y si hay buena relación o no
pues nos impacta presupuestalmente a los duranguenses. Creo que esa situación también pudiera cambiar y sería pues, positivo para Durango. Dos últimas preguntas, Iván, agradeciendo a las personas que se conectaron y que están viendo la entrevista. La primera sería precisamente cómo va a ser el actual proceso en Durango. Sé que no puedes hablar mucho por el tema de los candidatos y todo eso, pero desde tu perspectiva como presidente de la Jucopo, ¿cómo ves las elecciones? ¿Crees que va a estar desangelada? Tú lo acabas de decir, o sea, la gente ahorita como que no trae ni siquiera la cabeza de elecciones cuando venimos saliendo de una pandemia que afectó en otros rubros, ¿no? Mira, de entrada, ese es el asunto, como bien lo mencionas. Parece que estamos saliendo de la pandemia. Uh-huh. La gente así lo ve, pero la realidad es que no hemos salido. O sea, si te fijas, apenas se ha vacunado a los adultos mayores, se ha vacunado una gran parte del sector médico. Estaríamos pensando que el próximo mes empiece a vacunar a los maestros, pero no hemos salido. Los contagios siguen día a día. Y entonces, de entrada es una elección atípica. Segundo, no hay interés de la ciudadanía por todo lo que hemos vivido de la pandemia. Pero aparte, en este momento siento que los candidatos, en el afán de dar a conocer sus propuestas, y de todos los partidos, no es con nadie en especial, pero están siendo irresponsables, no están respetando las reglas que el INE marcó, uh-huh. La sana distancia, el 1.5 metros de diferencia, incluso dice que los colaboradores se suban en diferentes vehículos, o sea, viene bien establecidas las reglas del INE, en Durango no se están aplicando, y entonces, lo que ahorita pareciera que por cómo vamos, pudiéramos en unos días estar en semáforo verde, hoy fue un día bueno para Durango porque solo vienen 2 contagios, qué bueno. Sin embargo, si seguimos con esa dinámica, el mismo proceso electoral pudiera regresarnos a semáforo rojo. Sí. Lo vivieron en Coahuila el año pasado, en el proceso electoral estaba la pandemia, estaba más o menos controlado, después del proceso electoral se disparó. Uh-huh. Obviamente no queremos que eso suceda en Durango. Tenemos prácticamente un año encerrados en nuestras casas, los negocios están quebrados, el aforo en los restaurantes, en los comercios es menor, y pues la gente dice, ¿cómo es posible que nosotros que generamos empleo no tengamos la oportunidad de abrir nuestros negocios y que quienes anden en campaña estén siendo irresponsables? Creo que es la oportunidad de todos los aspirantes, de todos los partidos, de mostrarse responsables hacia con los duranguenses y que busquen mecánicas distintas de comunicar sus propuestas, que al final debe ganar el que mejores propuestas tenga. Creo que el que vengan a estos programas pues es de mucha ayuda porque al final se entera muchísima gente y no tienen que andar en el contacto directo pudiendo generar un nuevo brote. Sí, que sobre todo que haya propuestas, porque vemos que parece como un concurso de baile o a ver quién hace más ridículo. más ridículo, efectivamente, ¿no? La verdad. ¿Qué es lo que decíamos, no? O sea, antes la política, no sé si era mejor o peor, pero sí era diferente. Hoy como que se trata nada más de a ver qué hago y a ver si gano likes. Tiene que ser de propuesta, uh-huh. Tiene que haber propuesta. Entiendo que muchos buscan llamar la atención de alguna forma, pero el tema central es las propuestas. Ahora, te platico, uno de los temas centrales que vimos en la reunión con el gobernador, es un tema que a nosotros nos preocupaba mucho, la intromisión de los funcionarios en el proceso electoral. Sí. Nos reunimos con él, sí hay el interés de que haya civilidad, de que transitemos de manera ordenada, pero también tenemos temas prioritarios. No queremos que la intromisión de los funcionarios estatales o municipales en el proceso electoral pues se esté al orden del día, porque durante toda la etapa anterior, pues evidentemente así se fue dado que ahora 2 de los que eran secretarios pues son candidatos, pero bueno, en este momento es importante que se respete a la ciudadanía. El presidente López Obrador lo ha dicho, a ver, que gane el que diga la ciudadanía, pero que no haya la intromisión de los gobiernos, ni el federal, ni los estatales, ni los municipales, que libremente la ciudadanía decida y que sea la democracia la que gane quien tenga que ganar del partido político que sea, pero que no haya intromisión de manos externas, porque al final pues es un uso indebido de recurso público. Ha habido algunos señalamientos, principalmente de funcionarios municipales, que es algo que nos preocupa, pero bueno, hay el compromiso del gobernador de que ellos no se meterán en el proceso electoral y de que si hay alguien que se esté participando, pues habrá sanción. Habrá sanción. Y la última pregunta que yo te haría, Iván, es, muchos esperábamos verte en la lista, en estas elecciones, en la lista de candidatos, no fue así, pero esto no quiere decir que la carrera de Iván política pues prácticamente se esté terminando, al contrario, seguramente estás viendo hacia el futuro, ¿verdad? Pues mire, yo también esperaba participar en este proceso electoral, pero de entrada, nosotros fuimos impulsores de la equidad de género, que tenían las mujeres que participar, y eso también lo hacíamos conscientes de que en algún momento pues iba a llegar el momento de la paridad y que eso al final iba a afectar. Si te fijas,
En Durango Morena y PT presentamos 2 hombres y 2 mujeres. Sí. O sea, no se dio la posibilidad en el uno federal porque el género tocó para mujer y bueno, pues no había nada que hacer. Nosotros primero pedíamos que participación para las mujeres y ahora que se da, pues no podemos indignarnos. Entonces, no se dio lo federal, buscamos la posibilidad de ser de la reelección y el partido decidió que fueran nuevos perfiles los que participaran principalmente aquí en la capital. Y entonces hay que entenderlo. Cuando nosotros fuimos candidatos, había muchos otros que querían, que tenían merecimiento, que tenían la capacidad, y el partido decidió que fuéramos nosotros. Entonces, hoy que deciden que sean otros, pues tenemos que ser respetuosos. Para algunos, el partido está bien cuando te nombra y el partido está mal cuando no te nombra. No es mi caso, creo que el partido tuvo la decisión en sus manos y al final eso permite que sean nuevas caras las que participen y que, bueno, pues estemos listos si el próximo año se ofrece, a alguien le podremos ayudar. Exacto, no, y bueno, y vienen otras elecciones que seguramente también te interesará participar, ¿no? Entonces quiere decir que la carrera sigue. Sí, al final, pues a mí lo que me gusta es el servicio público, la oportunidad de ayudar. Creo que la política es una herramienta que bien utilizada puede servir mucho. Entonces, pues por supuesto que deseo participar. Ya será el partido quien defina, pero pues yo creo que ahí vamos a estar. Te quiero agradecer mucho, Iván, que hayas estado aquí el día de hoy, tocando un poquito de diversos temas, sobre todo temas también personales. Y el último que te pediría es un mensaje a los duranguenses que ven un cambio en el tema de la Jucopo, que llega un nuevo presidente y que a veces sienten como que ven a los diputados medio lejanos, medio inalcanzables. ¿Qué mensaje le darías tú a esos duranguenses que luego pueden buscar o pretenden acercarse al Congreso del Estado? Mira, de entrada, que tenemos las puertas del Congreso abiertas para todo el mundo. Al final de lo que hacemos ahí es pues prácticamente ser la voz de los ciudadanos y para quien se trabaja es para los duranguenses. Todos los temas que hay que a la ciudadanía le preocupan, a nosotros también nos preocupan. Y aunque la obligación del legislador, la ley lo establece, tu función es legislar y fiscalizar, es decir, hacer leyes y revisar cómo se gasta el recurso público. La ciudadanía identifica mucho al diputado con la gestión. En estos momentos hay una situación muy complicada por la pandemia, hay mucha necesidad, mucha gente desafortunadamente ha perdido sus empleos y pues es complicado para todos. Si en estos momentos alguien que nos está viendo tiene alguna necesidad, alguna carencia que cree que podemos ayudar, con mucho gusto los atendemos en el Congreso. Pues sí, muchas gracias, Iván, y también mucha gente que se conectó desde Estados Unidos, a todos los paisanos que siguen el Siglo TV también y que quieren estar atentos a lo que pasa en su estado. Gracias, Iván, por haber estado Muchas aquí. Gracias, don Jorge. Y vamos a estar al pendiente, por supuesto, de tu labor al frente de la Jucopo. También le queremos agradecer a usted que haya estado aquí en el Siglo TV y, por supuesto, no se pierda mañana nuestros espacios informativos a través de El Siglo de Durango.